Y hoy con Manuel Moreu, expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. ¿Cómo estás, querido Manolo? Buenos días. Buenos días, Luis Vicente. Bienvenido. Con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián? Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido igualmente. Y Rafael Ramiro, profesor de gestión empresarial en Comillas y CADE. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días. No hay 2 sin 3 también. Todo bien. Ah, 2 sin 3. Que no hay 2 sin 3, que no voy a ser yo el que diga que mal, ¿no? No sé. Ya veremos qué nos trae el día. De momento hay una llamada telefónica prevista, se supone, ¿no?, entre Donald Trump y Vladimir Putin. No sabemos a qué hora, pero sí sabemos que habrá algunas previas antes entre Donald Trump y los líderes europeos. ¿Adivináis qué puede pasar, Manuel? Bueno, yo no creo que nadie lo sepa, ¿no? Es decir, aquí habría que tener la bola de cristal y bueno... Expectativas, por tanto. Pero lo que sí sabemos es que le volverán a engañar. ¿Quién a quién? Bueno, evidentemente Putin a Trump. Sí. Julián. Bueno, yo sí que creo lo que pues se puede adivinar lo que van a decir los líderes europeos. Lo que no podemos saber, porque es impredecible, es lo que diga Donald Trump, ¿no? Hombre, los líderes europeos lo que tienen que decir es lo que están diciendo permanentemente. Hay que resolver la guerra con Ucrania, Rusia ha sido el invasor, hay que encontrar una paz rápida y justa, rápida, después del tiempo que lleva, ¿no? Cuanto antes mejor y justa, o lo más justa posible para Ucrania, etcétera, ¿no? Pero la solución de Trump es impredecible, porque como ha dicho Manuel, es que si no se ha dado cuenta ya, después del tiempo que ha transcurrido, de que le están tomando el pelo, pues no sé a qué espera. Rafael. Yo apuesto por una patada a seguir, en el sentido que no es tan fácil, o sea, yo creo que ninguno de los dos va a pegar de alguna manera un ultimátum, un portazo. Trump, bueno, pues le va a reiterar que le dé solución a un asunto que para él es una patata caliente porque no es su prioridad, pero por otro lado, claro, Trump tampoco puede de alguna manera dar un portazo, porque eso quiere decir que va a tener que actuar, y eso, bueno, de alguna manera también provocará una actuación de Putin y también de China, ¿no? Entonces yo creo que Trump lo que querrá es por lo menos otra patada a seguir, porque no es su gran prioridad ahora mismo. Así que por ahí parece que no podemos escarbar mucho más. Mientras tanto, hay otro hito importante hoy. Bueno, vosotros diréis si es importante o no, pero tenemos en Londres, los europeos, una cumbre con el Reino Unido para intentar ver qué tipo de relación post-Brexit, ya han pasado años, ya ha llovido desde entonces, establecemos. Parece que las circunstancias han cambiado bastante, ¿no? ¿No creéis? Muchísimo. Era inimaginable pensar que todos de alguna forma teníamos en la cabeza que sería terrible para el Reino Unido, y luego los tiempos parece que no. Parece que el Reino Unido va a tomar decisiones, va a estar ajeno a un gallinero europeo que es malo. Y bueno, y hasta cierto punto hasta puede ser bueno para Europa que haya alguien fuera del gallinero marcando la ruta. Que era lo que querían en realidad los británicos. Sí, lo que querían, lo que pasa es que no era fácil de imaginar que lo fueran a conseguir. Julián. Sí, bueno, yo creo que primero, efectivamente ya no nos acordamos del Brexit, pero tenemos que recordar que cuando se convocan la votación para el Brexit, la idea era que saliera que no, es decir, que bueno, van a votar que no. Y la sorpresa fue que votaron mayoritariamente que sí y se salieron. Recordamos también que tardó un montón en establecerse los acuerdos Europa-Reino Unido para liquidar, digamos, su salida de la Unión Europea. Hubo muchos problemas en las aduanas. Claro. Es que el tiempo pasa, las noticias tapan unas a otras, ¿no? Pero bueno, ya la situación está estabilizada. Efectivamente, todo el mundo decía que el Reino Unido iba a salir muy perjudicado con la salida de la Unión Europea. No ha sido así, pero tampoco creo yo que el Reino Unido haya salido favorecido por la salida de Europa, ¿no? Por tanto, yo creo que no es que sea lo que va a pasar, pero yo creo que sería bueno que el Reino Unido volviera a formar parte de Europa, decidiera integrarse, y además desde una posición no de líder exclusivo, porque no puede serlo, pero el momento para el Reino Unido sería muy bueno, porque tenemos a Alemania tocada,
tenemos a Francia con grandes problemas de deuda, un problema de liderazgo, un gallinero, como decía Manuel, y a lo mejor la entrada del Reino Unido añadía cordura, un poco más de cordura, sensatez y además un liderazgo importante. Es un deseo, ¿no? Porque tienen un mandato reciente de abandono. Es un deseo. Rafael. Sí, yo creo que, siguiendo lo que comentabas, Luis Vicente, claramente las circunstancias han cambiado y mucho, ¿no? Hace 10 años, vamos a ponernos, desde un punto de vista geoestratégico, que en aquel momento la gente no le daba tanta importancia, porque como todo iba tan bien, pues bueno, todo vamos para adelante. Y hace 10 años yo creo que era más dentro de Europa, quién es el que me está de alguna manera robando, o si yo doy más menos, o cómo se hacen las cosas. Y nos lo estábamos de alguna manera repartiendo entre los europeos, ¿no? Que si tomaba decisiones Bruselas, que si en Londres. 10 años después lo que hemos visto es que todos los europeos estamos peor, la geoestrategia ha cambiado y claramente nos necesitamos unos a otros. Y entonces tú lo acabas de relatar, Julián, estamos todos bastante mal, los europeos, y Alemania, que si Francia, que si el propio Reino Unido, que yo creo que sí que le ha perjudicado hacerlo, ¿no? Entonces ahora lo que estamos es intentando, unirnos de cara a cómo podemos, como europeos, competir a nivel mundial. Pero yo me reitero, ¿qué es eso de Europa? O sea, ¿qué es eso de volver a unirnos? Es muy difícil. O sea, un ejército europeo, o sea, no vamos a tener un ejército europeo. La historia lo dice. O sea, el estado natural de Europa es estar en guerra entre nosotros. Entonces, eso de que todos seamos iguales políticamente, para mí es deseable, pero es muy difícil. Entonces, hay que buscar una manera de estar todos los europeos unidos de cara a poder competir con el resto del mundo y tener, un protagonismo geoestratégico que ya lo hemos perdido hace muchísimo tiempo. Lo has explicado mucho mejor que yo. Eso es lo que quería decir. Bueno, los griegos tienen una palabra preciosa para hablar de eso, entelequia, que es aquello que es irreal, que es una ficción, que es una ilusión. En inglés ilusión tiene incluso otro sentido, ¿no? Que es algo imaginado, fantástico. Así que estamos hablando de algo iluso, que sería la traducción en castellano, ¿creéis? Un sueño, yo creo que es un sueño, pero un sueño necesario. Es decir, y empecemos por desarrollar unos armamentos comunes que son cruciales de cara a una situación bélica, porque como tengamos 5 armas de cada tipo, es costosísimo, la logística es complicada, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay que perseverar para intentarlo, ¿no? Todo lo que se haga con ese sueño, pues es bueno, aunque al final, como dice Rafael, o como dices tú, sea una entelequia, ¿no? Pero es una necesidad y todo lo que se haga en esa dirección es positivo. Recordad que este es un sueño que ya lo han tenido personas mucho antes que las actuales. Recordar a Robert Schuman, hace nada fue el Día de Europa. Recordad a Jean Monnet. Ellos ya soñaron una Unión Europea en la que se podían, de hecho, compartir algunos objetivos comunes. Empezamos por los económicos, pero su sueño iba más allá. ¿Ese sueño creéis que está muerto del todo, que está desmontado? Yo espero que no, porque efectivamente, si recordamos también la historia, en sus antecedentes, cuando éramos, desde la Comunidad Económica Europea y sus antecedentes, en realidad se buscaba una Europa política, pero no fue posible. Y al no ser posible esa Europa política, pues dijimos, pues del mal el menos, ¿no? Vamos a conformarnos con una unión económica y monetaria, ¿verdad? Bien, claro, no sé si este es el momento, pero efectivamente con una Europa que está tocada del ala, con muchas, como ha dicho muy bien Rafael, muy difícil para competir, ser competitiva en los mercados exteriores, etcétera, pues probablemente haya llegado el momento de decir que además de la economía y la unión monetaria, nos convirtamos en una unión política, ¿no? Con unas reglas del juego distintas, porque lo que no puede ser, como tú muy bien has dicho, eso no le gusta ni al Reino Unido ni a nadie, y es que todo se cueza en Bruselas y aquí los estados realmente no votan.
pero sigue siendo entonces una enquelequia. Sí, O sea, claro. yo creo que a nivel de los propios países tenemos nuestros problemas, que no solo es en España, ¿no? A la hora de poder de alguna manera ponernos de acuerdo a nivel nacional, ¿no? También lo tienen otros países, Bélgica. O sea, tener una integración política en el europeo, yo creo que, bueno, es deseable. Yo soy el primero que me encantaría, pero que yo veo que no. O sea, si es que no quiero sacar el tema de Eurovisión, ¿no? Que también está muy en boga, pero... Estás en un lugar libre, No, pero Rafael, quiero decir que para cualquier cosa tenemos muchas opiniones y entonces siempre diríamos, bueno, ¿y por qué tienen que decidir los franceses? ¿O por qué tienen que decidir? Y eso yo creo que está dentro de lo que es el carácter europeo. Entonces yo sí que abogo que creo que tiene que haber una coordinación. Al ejemplo que dice Manuel, obviamente del ejército, esa es la gran coordinación, donde, bueno, sea compatible para poder defendernos juntos, pero que tú al final te pongas en manos de, por decirte algo, un general británico que va a decidir sobre ti, tu soberanía, yo creo que eso yo no lo veo real, salvo, y aquí perdona que termine, lo que yo digo, salvo que venga un evento como la historia, que son las guerras y donde está la crisis, y ahí todo vale. Y entonces a partir de ahí es donde todos vemos cuál es lo más importante, que es sobrevivir. Perdón, Manuel. Sí. No, yo no decía que las decisiones las tome el Reino Unido, Inglaterra, Alemania, Francia. Lo que decía es que no las tome la burocracia de Bruselas, porque yo creo que Bruselas está lleno de burocracia, no, sabemos quién los ha elegido, quién los ha nombrado, no los ha elegido nadie, y realmente son los que dirigen los destinos de esta Europa, Unión Europea Económica y Monetaria. Necesitamos líderes, es decir, personas de verdad líderes a nivel europeo serían los que tienen que marcar la ruta. Los actuales no veo ninguno. Hay algunos emergentes, hay un nuevo canciller en Alemania, el señor Merz. Bueno, ojalá. Ya ha dicho, por cierto, que abandona la idea de no nuclear. Lo cuenta Financial Times hoy en su portada. No sé si os ha llamado la atención esto, pero lo que dice literalmente, Alemania abandona su oposición a la energía nuclear en un acercamiento a Francia. Pero eso es liderazgo, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, Merz, para mí, yo creo que es uno de la vieja guardia. Pero si perdió hasta con Merkel en las primarias casi del siglo pasado. Entonces, para mí no es un liderazgo renovado, que yo sí que creo que, sobre todo para las nuevas generaciones, tienen que ver líderes que inspiren, que realmente sí que puedan de alguna manera llegar a, bueno, es un entendimiento a nivel europeo tener alguna cosa. Pero yo creo que los nuevos líderes de la vieja guardia, porque acaban también de ser elegidos como mal menor, porque ha sido elegido, pero no tiene ni mayoría absoluta, ya empezó mal, perdiendo la primera votación. O sea, ¿qué tipo de liderazgo es esperable de una situación en Alemania que no es muy buena? Sí, yo también creo que Merz no es el líder que va a gestionar el futuro de Alemania. Yo creo que es un líder de transición. Es decir, Alemania está tocada del ala, alguien tiene que venir a ponerla en orden, no en el terreno nuclear, me refiero en el terreno económico. Sí. Ha desaparecido su liderazgo industrial, ya no es una gran potencia, no es que no lo sea por capacidad instalada, pero ya sus productos no son de liderazgo industrial, ¿no? Entonces yo creo que Merz lo que viene es a poner orden, a estabilizar aquello, y después tendrá que venir un líder que realmente vuelva a lanzar a Alemania. Bueno, los líderes surgen en los momentos difíciles. Y se vienen arriba cuando se resuelven los problemas, ¿no? Entonces, bueno, demos un voto de confianza. Un diagnóstico rápido de cómo empezamos la semana en España. ¿Hay algún hecho económico relevante? Nosotros vamos a enfocar uno en particular. Mañana vamos a hacer un programa especial en Andalucía, en Sevilla, porque los datos muestran cómo Andalucía está atrayendo inversiones, sobre todo inversiones extranjeras, de una forma muy llamativa. Están siendo, pues ahora mismo, inversión extranjera en Andalucía, os adelanto, aumentó un 41% el año pasado, son 837 millones de euros, y superó claramente la media nacional. Es decir, sí, está trayendo capital. Mañana desde las 9:30 de la mañana vamos a estar en una edición especial que transmitiremos por YouTube, examinando, haciéndonos preguntas de cómo lo está haciendo, qué está pasando, es potencial la entrada de dinero en Andalucía, cuáles son los sectores que más están atrayendo dinero a Andalucía, porque tenemos focos habitualmente que son diferentes, así que va a ser muy interesante
conocerlo de primera mano. Por cierto, estará con nosotros el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien le preguntaremos qué parte de estrategia pública hay en esto y hasta qué punto está funcionando la colaboración pública-privada en esta atracción. Parece bien. Sí, bueno, yo creo que la Comunidad Autónoma de Madrid, donde estamos nosotros ahora mismo, ha liderado durante los últimos años precisamente este proceso de atractivo de ciudades o de comunidades autónomas españolas para la inversión. Durante los últimos años ha liderado, ha traído más del 50% de la inversión que venía a España a venir aquí, tal vez porque problemas derivados de otras comunidades autónomas, en concreto la catalana, han hecho que la inversión que viene de fuera pues se lo pensara y dijera, bueno, me gusta España, pero vamos a ir a un sitio un poquito más tranquilo, con unos impuestos más bajos, etcétera. Y efectivamente, me parece oportunísimo ese programa que vais a hacer mañana, Luis Vicente, pero yo creo que Andalucía está llamada a ser, detrás de lo que ya ha sido la Comunidad de Madrid, el nuevo, el reemplazo o el acompañamiento del motor del crecimiento español. Bueno, Andalucía tiene muchísimas cosas diferentes a España y a Europa. Es decir, tiene un clima fantástico que permite unos desarrollos agrícolas imponentes, o sea, hay una capacidad gigantesca. Ha tenido ya un atractivo tecnológico en Málaga. Si fuéramos capaces de poner en marcha de nuevo el trasvase Tajo Segura y llevar cientos de hectómetros cúbicos de agua, aquello es el trópico y podríamos dar de comer productos tropicales a toda Europa y más. Es decir, tiene muchísimo potencial. Y luego, qué duda cabe, es una región amable, es una región con una calidad de vida imponente, una gente que hace que los extranjeros que acuden se encuentren a gusto. Es decir, tiene muchas de las características que en otras partes de España hemos perdido. Pero fíjate, Manuel, sí. Perdóname, discúlpame, Luis, ¿puedo hacer? Sí, pero fíjate que siempre que pensábamos, hasta hace muy poco, en Andalucía, pensábamos en agrícola, ganadero y turismo. Y turismo. ¿no? Y hay que pensar en algo más, tiene potencial para mucho más. Y os lo voy a adelantar. Precisamente quizás una de las sorpresas es cómo está trayendo proyectos industriales de alta tecnología en manufacturas. Aquí es donde Andalucía está siendo muy atractiva, quizás pasa desapercibido, no está en los titulares de cada mañana, también en energías renovables y en todos los elementos de sostenibilidad, pero en logística y en tecnología en su conjunto. Recordad que Andalucía es un nexo de comunicaciones histórico. Y minera. Y minera también. Y minera, que están proyectos parados y con un potencial enorme. Sí, y luego, liando con lo que hemos dicho anteriormente, luego está el tema del liderazgo. Yo conocí a Juanma cuando, no era nadie, lo típico, y te puedes tomar una cerveza con él, ¿no? Y, lo que decía, obviamente, eran deseos que él creo que ha podido ver, y es así, ¿no? Cómo ha funcionado Madrid y lo está implantando en Andalucía, porque Andalucía... creo que también nosotros tenemos conceptuado, y siempre ha sido, que es Sevilla y últimamente, los últimos 15 años yo diría que Málaga, pero lo que está haciendo Juanma Moreno ahora es que también hay otras 6 capitales, otras 6 provincias que están tirando muy fuerte, y creo que hay una uniformidad tanto desde la Junta de Andalucía pro business, en el sentido que hay que facilitar hacer negocios. Y se está notando un montón. Pero yo sobre todo, yo diría eso, o sea, que no es solo irte a Sevilla y a Málaga, es que ahora tú en Cádiz también tienes mucho movimiento, en Granada. En Córdoba, en Granada muchísimo. Córdoba. Todo. Entonces, eso yo creo que es lo que hace, creo que es la comunidad con mayor población, una población que creo que ha estado durante 30 años, pues que no se lo creía, porque le han estado diciendo que tú solo para poner cafés y hacerlo. Y yo creo que hay un potencial, no, es que es una realidad, da gusto ir a Andalucía, la verdad, es que da gusto. Y viviendo de subvenciones. Claro, y cuando los has despertado, yo tengo un montón de alumnos en comillas que son andaluces, que son súper brillantes y con ese talento
¿no? humano que tienen, con esa situación geográfica y con este liderazgo que ahora tiene Juanma Moreno, yo creo que va a dar mucho de sí, de verdad. Eso mañana, por la mañana, en Capital Radio, en YouTube de Capital Radio. Ahora, lo que tenemos delante de nosotros, sí que os habéis enterado, ¿verdad?, lo que pasó el viernes cuando cerró el mercado americano. Que Moody's, la famosa, una de las 3 grandes agencias de rating, le rebajó la calificación a Estados Unidos. Se atrevió a quitarle la última AAA que tenía la deuda americana. Desde el año 1919 tenía la AAA de Estados Unidos y se la ha retirado. La deuda americana está por encima de los 36 billones de dólares. Moody's ya le había advertido de que la perspectiva era a negativa y ha caído. Standard & Poor's y Fitch ya se la habían retirado. Esta era la última. ¿Y qué ha pasado? Pues, ¿qué está pasando? Que los futuros de las bolsas americanas a esta hora de la mañana vienen cayendo cuando los europeos no. Están bajando el 1%. Y sobre todo lo que está bajando de precio es la renta fija americana, los bonos americanos. Ahora mismo, el bono americano a 30 años está en un rendimiento que ha rebasado el 5%. ¿Qué significa esto? ¿Creéis que es un varapalo importante a Donald Trump? Aunque dice su secretario del Tesoro que esto es por lo que hizo Biden. Sí, siempre se mira al pasado, ¿no?, para buscar culpables. En 100 días no ha cambiado en la deuda algo, ¿no? Porque normalmente es pesada, ¿no? Pero es heredada, ¿no? Pero Trump también es pasado, ¿eh? Y Trump en la primera legislatura sí. también la elevó. Sí, aquí cada uno lo suyo. Bueno, todos la elevaron, ¿eh? Todos la elevaron. ¿Quién no? Yo creo que lo que acaba de hacer Moody's, o lo que hizo el sábado o el viernes Moody's, es darle un baño de realidad y trasladar a una realidad económica, lo que son las agencias de rating, las agencias de calificación, lo que muchos pensamos que está pasando en Estados Unidos, y es que Estados Unidos está viviendo pues de prestado, digámoslo así, no solo por la deuda tan elevada que tiene, con una inflación muy alta. Es verdad que tiene una tasa de empleo muy buena, pero los americanos yo creo que se ven cada vez más empobrecidos, ¿no? Les cuesta cada vez más la cesta de la compra, el consumo de la gasolina, el día a día, ¿no? Y entonces, pues, sin embargo, siguen viviendo esa ilusión. Somos la gran potencia mundial, el número 1 del mundo. Y Moody's les ha puesto en su sitio, les ha bajado la realidad. Mira, esto es lo que hay, ¿no? Pero yo vamos, voy a ser un poco político aquí. A ver. O sea, no, pero vamos a ver. Yo creo que el primero que lo tiene claro es Trump. Y con Elon Musk, o sea, están en la quiebra. Entonces, lo que está intentando hacer probablemente de la peor manera, las peores formas, es que hay que cortar esa sangría, porque no solo son los 36, que son casi 37 millones, sino que van a ritmo de aumentar 2 trillones cada año mínimo. Están discutiendo en el Congreso el nuevo presupuesto con el tema de los recortes y no pasa ni siquiera del Congreso porque dentro del Partido Republicano pues los hay que quieren ser todavía más agresivos para reducir el gasto, también es verdad, para mantener las reducciones de los impuestos. Pero luego hay que tener en cuenta quién lo financia, ¿no? Y de esos 37 millones, 10 millones están en manos externas, ¿no? Sobre todo de los chinos, de los japoneses, que son los primeros, y ahora, ojo, que los terceros son los del Reino Unido. Los británicos han comprado mucha deuda pública americana. Más que los chinos, porque los chinos el último trimestre han vendido. En cualquier caso, a mí lo que me digan las agencias no me vale para nada, porque lo que están diciendo es cosas que desde hace meses sabía todo el mundo en el mercado, el propio Trump, o sea, que también se entera de algo, pues si está ahí será por algo, y si no, vete al año 2007, 2008, bueno, antes de la subprime, cómo estaban calificadas todos los bancos por estas agencias, que estaban todas, ¿no?, con AA, AAA, y de repente se cayó todo el mercado, y las agencias, estas 3, ninguna avisó a posteriori, ¿no? Sí. Eso no vale. Entonces, las agencias de calificación descalificadas. Yo creo que ese problema lo saben los americanos, lo sabe el gobierno de Trump, y la cuestión es cómo lo arreglan. Le preguntaron anoche en el programa de NBC, en el encuentro con la prensa, al secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, y dijo casi lo que Rafael Ramiro. Escuchadle. Initial question on the Moody's downgrade. Who cares? Si volvemos a tu pregunta sobre la rebaja de Moody's, ¿a quién le importa? A Qatar no, a Arabia Saudita no, a Emiratos Árabes Unidos no. Todos están invirtiendo dinero aquí. Quieren hecho planes de inversión a 10 años. Así que esta administración está firmando acuerdos de paz, acuerdos comerciales y acuerdos fiscales.
¿A quién le importa? Como dice la canción. Están fuera de la realidad. El secretario del Tesoro, como tú decías, está fuera de la realidad o, pues como ocurre con los políticos, está obligado a lanzar un mensaje mucho más optimista para no perjudicar a Bueno, Estados estará Unidos, fuera, ¿no? pero habla de hechos, ¿eh? Las inversiones Claro. que citas Sí, son ya. reales, son Y hechos. además, Julián, te voy a dar una puñita, no seas tan polarizante. No, O sea, no, se puede por estar Dios. en medio, o sea, no es, puede ser, no, o miente, tal, no. Yo creo que hay de las dos cosas. Probablemente está obligado a decirlo, pero la realidad es que, bueno, a mí me dicen invertir en Estados Unidos. Estados Unidos es un país súper rico. O sea, es que tiene materias primas, tiene una población joven, incluso con las limitaciones de la inmigración. Yo creo que el problema es que tengan problemas entre ellos. Entonces, digo las dos partes, republicanos y demócratas. Si no, Estados Unidos sigue siendo el país... Bueno, ¿no? ahí no decimos nada que no se conozca, ¿no? Antes se decía que había dos Américas, la América profunda y luego la América del Este y, bueno, el oeste en California. Probablemente haya muchas más Américas, arriba al norte, en Minnesota y todos esos sitios, y luego también la aparición de Florida, ¿no? Pero yo creo que no todos los americanos viven al mismo nivel, y lo sabemos todos, esos de la América profunda, del centro, y algunos otros les cuesta un esfuerzo tremendo el superar el día a día, Sí, de hecho, nuestro estado de bienestar, que tampoco lo vamos a poder mantener, y también necesitamos a Moody's que venga a decírnoslo, porque no nos enteramos. En Estados Unidos la gente no tiene dinero para poderse jubilar, es decir, la gente sigue trabajando para mientras que puedan, porque saben que el dinero, los ahorros que tienen, no le permiten estar 15 años jubilados. Y eso es una realidad del país más rico del mundo. Pero por mentalidad. Tienen mentalidad de que yo gasto, produzco, me pongo a trabajar. Nosotros no, nosotros aquí a los 60 ya es... Yo ya no voy a trabajar, entonces, ¿cómo vivo 30 años? Ellos dicen, bueno, pues sigo trabajando. Efectivamente, tienes razón. Hay más de 35 millones de americanos, contados, que viven de los food stamps, que tienen que ir al Walmart. O sea, que hay 35 millones, casi, ¿no? 80% de España. No, totalmente de acuerdo. Hay 100 millones que necesitan 2 trabajos para sobrevivir. Bueno, pero todo el mundo va a Estados Unidos. No solo los inversores, sino gente que quiere ir a Pero fíjate, Estados Rafa, Unidos. 35 millones el hecho... Dicho en inglés, suena muy bonito. Food stamp, cartilla de racionamiento. Sí. Que hablemos de 35 millones de americanos que tienen que utilizar la cartilla de racionamiento como los cubanos. Bueno, racionamiento no, o sea, es food Bueno, stamp es que te subvencionan no la sé. comida, no te la racionan, Vale. sino que te la pagan. O sea, que no. Bueno, si confiáis en Estados Unidos, fijaos que con esto de lo que estamos hablando, le puedes dejar prestar tu dinero a Estados Unidos, al gobierno americano, a Trump y a los que vengan. A 30 años te pagan el 5% hoy de interés. El 5%. Si se lo haces a menos plazo, 10 años, te pagan el 4,51%. Si se lo prestas a España, ¿sabes cuánto te paga España? Ahora mismo a 10 años, el 2,59%. O sea, 2 puntos menos. Te paga España que Estados Unidos. Curiosidades del mercado. Bueno, de todas formas, la rebaja de calificación crediticia que aplica Moody's, como tú has dicho, no es la única, porque antes lo hicieron Standard & Poor's, etcétera, de la AAA, tiene un efecto importante, y es que automáticamente todos aquellos países que tienen deuda americana de Estados Unidos en sus carteras como consecuencia de la subida de tipos, acaban de sufrir una devaluación de sus activos. Claro, tipos más altos del bono, las carteras, al descontarlas a valor presente, valen menos, ¿no? A algunos les habrá hecho un roto. Importante también el movimiento del dólar. Estamos observándolo después de la rebaja de Moody's. Y la verdad es que tiende a depreciarse, pero no mucho, no mucho. Ahora sube el euro un poquito a $1,12, lo tenemos. Recordad que estuvimos a 1,15. Recordad que no hace tanto hablábamos de que iban hacia la paridad de cabeza. Es decir, la montaña rusa, como dice uno de nuestros espectadores por YouTube de cada semana. Claro, cada tenemos día. la variable también de la inflación, Sí. ¿no? Que esa también influye en el tema de los tipos de interés, y ahí todavía sigue, ¿no?, por encima de lo que tenemos aquí. Que es curioso también lo que habéis comentado esta mañana,
cuando llega Scott Bessent y dicen que han reducido el precio de la gasolina. Lo hemos hecho nosotros, probablemente sí, con esa potencial recesión que está todo el mundo descontando y entonces, claro, el petróleo, ¿no? Bueno, baja de precio. según el día descuentan la recesión, ¿eh? El lunes Así, ¿no? más que el martes, el miércoles menos que el martes. Sí, no, O sea, que ya se parecen a España, ¿no? Que aquí también decimos lo que nos aparece. Un escenario de recesión en Estados Unidos no lo veo tan cercano. Contracción sí, pero recesión es Contracción eso ya han tenido, ¿no? En el Claro, trimestre contracción anterior. sí, pero recesión. La gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con Rafael Ramiro, con Julián Salcedo y con Manuel Moreo. Gracias y buena semana. Feliz semana. En semana.